constitucionalista. Ya está con nosotros, agradecemos por darnos unos minutos para tratar brevemente unos temas que se dan en el seno principalmente de la Asamblea Nacional, que se da, hablamos del legislativo, que también se da en el ejecutivo. Comencemos, Ismael, agradeciendo eh, por aceptar este diálogo. El presidente ha anunciado, presidente Lazo ha anunciado que va a gobernar mediante decretos. Y preguntábamos a algunos actores, Ismael, nos decían, eso es bien difícil tratar de esa manera. Es como que creciera una especie de divorcio ejecutivo-legislativo. ¿Cuál es su punto de vista, Ismael? Buenos días. Bueno, buenos días, William. Un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están escuchando. Efectivamente, hacer esa clase de anuncios no solamente que es, yo le diría infantil, sino quimérico, ¿no? Ya. Efectivamente, el presidente de la República tiene una potestad constitucional, digamos, bastante amplia en materia de emisión de reglamentos y también de expedición de decretos para la buena marcha de la administración pública de conformidad con el artículo 147 de la Constitución. Ahora, esa facultad no es absoluta ni es ilimitada, tiene algunos límites, valga la redundancia, establecidos en la propia Constitución. ¿Qué puede hacer el presidente? Reglamentar las leyes y expedir decretos para que la administración pública pueda aplicar esas leyes de mejor manera. Pero a través de decretos o a través de reglamentos usted no puede innovar, alterar o entrar a reservar el contenido o la materia que la Constitución reserva a la ley. Por ejemplo, a través de decreto o a través de reglamento usted no puede topar temas que tengan que ver con la creación, modificación o extinción de impuestos, a la alteración del manejo del gasto público, el sistema electoral y de partidos políticos, la división político-administrativa, la asignación de competencias de los distintos gobiernos autónomos descentralizados, regular derechos y garantías constitucionales, tipificar infracciones y establecer sanciones. Por ejemplo, esos son temas que la Constitución reserva en sus artículos 132 y 133 a la ley, no al reglamento. Entonces, el reglamento lo que hace es ejecutar la ley, desarrollar la ley. No lo puede innovar según una prohibición establecida en el propio 132, número 6 de la Constitución. Así que el asesor que le haya dicho al presidente de la República que es facilito soplar y hacer botellas, gobernar con decretos y reglamentos, le ha mentido y le ha hecho decir francamente una cuestión que es un autoengaño y además es una quimera. Tarde o temprano usted necesita la asamblea, porque además hay Sí. cosas que no necesariamente requieren de ley, pero sí de una aprobación legislativa, por ejemplo, tratados internacionales en el manejo de la política internacional, que claro que es competencia del presidente, pero que dependiendo de la materia, conforme el 419 de la Constitución, van a requerir aprobación legislativa. La aprobación del presupuesto general del Estado son temas que requiere de la Asamblea Nacional. El único mecanismo a través del cual realmente el presidente puede gobernar sin Asamblea Nacional, ya sabemos cuál es. Aplique el 148 de la Constitución, disuelva la Asamblea Nacional, es decir, aplique el botoncito de la muerte cruzada y mande a la casa a la legislatura. Solo de esa forma usted puede gobernar sin asamblea. Lo otro es mentirse, ¿no? Claro, pero Lazo no quiere la muerte cruzada. Sobre el tema, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, de esto que la Asamblea, esa ley de aborto envíe a la Corte Constitucional, ¿está haciendo lo correcto o se está equivocando? A ver, en ese caso yo creo que la Asamblea Nacional ha inventado un procedimiento de formación de la ley que no existe. Ajá. El artículo 138 de la Constitución es lo suficientemente claro en esta materia para determinar primero que la facultad de objeción presidencial es exclusiva del jefe del Estado, es decir, la Asamblea no le puede dar haciendo, como uno dice coloquialmente, o dar interpretando lo que el presidente quiso hacer en su veto. Yo he revisado el veto del presidente y el presidente ha calificado a ese veto como un veto por razones de generalidad
y lo ha vetado parcialmente al proyecto de ley. Y el 138 de la Constitución indica que cuando se produce un veto por razones de generalidad, que puede ser total o puede ser parcial, en este caso es parcial, el presidente tiene que enviar ese veto a la Asamblea Nacional con un texto alternativo y la Asamblea tiene 30 días para tomar una de las dos siguientes posturas. O insistes en el proyecto de ley aprobado en segundo debate, para lo cual requieres 2/3 de los integrantes de la Asamblea, es decir, 92 votos, o te allanas a la objeción presidencial, para lo cual requieres simple mayoría. Si es que tú en ese plazo, como Asamblea, no emites un pronunciamiento expreso, ya sea insistiendo o ya sea allanándote, la Constitución establece un efecto jurídico. ¿Cuál? El allanamiento tácito, habilitando al presidente de la República a ordenar la publicación de la ley, obviamente con el veto en el registro oficial. No cabe lo que hizo la Asamblea Nacional en estos días, de que, a mí se me ha ocurrido que el veto por razones que el veto del presidente no es un veto por razones de generalidad, sino un veto por razones de constitucionalidad, y le voy a dar enviando al presidente el veto a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie. Naturalmente ahorita el plazo está corriendo, entiendo que vence el 16 de abril, y el 16 de abril el presidente ya podría ordenar la publicación de la ley de aborto con los cambios que él ha hecho en el registro oficial. En esto la Corte Constitucional no tiene ninguna competencia para pronunciarse, porque si es que el presidente hubiese querido formular una objeción por razones de inconstitucionalidad, el trámite es otro y los efectos jurídicos son otros. Primero, que no se envía a la Asamblea Nacional, sino que dice el 139 de la Constitución que se lo envía a la Corte Constitucional. Así que yo esperaría que la Corte se inhiba y le devuelva a la Asamblea Nacional. Parece que los legisladores no han leído la Constitución, no han leído la Ley de Garantías Jurisdiccionales y parece que están entrampados en la Ley de Control Constitucional del año 97, que a la sazón de las reformas constitucionales del año 96 sí habilitaba al Congreso Nacional a hacer esta suerte de doble calificación del veto para requerir un dictamen previo del entonces Tribunal Constitucional. Pero esa norma ya no está vigente y el sistema de control previo de las leyes ha variado. Solamente el presidente puede calificar qué tipo de veto se presenta frente a un proyecto de ley. Así que una torpeza más de una legislatura que va de tumbo en tumbo, ¿no? Ya, ¿cómo calmamos el país, abogado Ismael Quintana, constitucionalista? ¿Cómo enfriamos todo esto que está ocurriendo? De repente al Ejecutivo se le ocurre definitivamente insistir con una consulta popular. La pregunta, ¿podría paliar en algo esa consulta, enfriar el territorio ecuatoriano, enfriar la Asamblea, el Ejecutivo, qué sé yo? A ver, a mí me parece aquí realmente contradictorio que por un lado el presidente no haya tomado la decisión de disolver la Asamblea Nacional con el temor legítimo, digamos, de no tener los números suficientes para ganar una elección anticipada, porque usted sabe que la primera parte de la película es bonita, firmar el decreto, mandar a la casa a la Asamblea Nacional, todo el mundo te va a aplaudir, pero luego viene lo otro, te quedas gobernando y luego viene una elección anticipada para completar el periodo, es la elección presidencial y parlamentaria. Entiendo yo que uno de los motivos por los cuales el presidente dio marcha atrás en el anunciado tema de la muerte cruzada es que no le daban los números de aceptación para ganar la elección. Ahora, no entiendo yo cómo tú dices que no aplicas la muerte cruzada porque temes no ganar la elección, pero ahora estés promoviendo una consulta popular que requiere también un nivel de aceptación popular tal. Usted sabe que en Ecuador, mi querido William, las consultas populares terminan siendo mecanismos de refrendación de la gestión gubernamental. Entonces, no entiendo cómo yo ahora sí, mágicamente, entonces el presidente y su equipo asesor sí ha encontrado que hay números suficientes para ganar una consulta popular. Ningún político, y si no pregunte a los que en paz descansen, León Febres Cordero,
y el propio Sixto Durán Ballén se lanza a una consulta popular para perderla, olímpicamente como la perdió León Febres Cordero o como la perdió en el año 95 Sixto Durán Ballén. Yo creo que por ahí va este proyecto de consulta popular del presidente Lasso, ¿no? Las consultas populares no son soplar y hacer botellas y además requieren, en primer lugar, dictamen previo de la Corte Constitucional, según el 104 de la Constitución. ¿Estás seguro que esta Corte Constitucional, quisquillosa y mezquina que ha sido con todos los proyectos de consulta popular que ha pedido la ciudadanía y ciertos políticos del año anterior nomás se la negaban abiertamente una consulta al exalcalde de Guayaquil, a Jaime Nebot? ¿Estás seguro que la Corte te va a dar dictamen previo para que tú sometas, por ejemplo, a consulta popular la ley de inversiones, una ley trole, la ley laboral, sin pasar por la negativa de la Asamblea Nacional como exige el Código de la Democracia? Vas a intentar nuevamente el tema, escucho por ahí que se iría, ojalá se vaya, a la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque la Corte ya te ha dicho que para eso se requiere reforma parcial, no enmienda constitucional, y la reforma parcial requiere un debate previo con aprobación previa al referéndum en la Asamblea Nacional. Tienes 70 votos en la Asamblea Nacional, no los tienes, para que te aprueben la reforma parcial para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Lo otro que el presidente no nos dice, ¿a quién le vas a trasladar la facultad de nominar autoridades de control si tu relación con la Asamblea Nacional está prácticamente rota? Chueca, claro. Son asuntos que no nos han aclarado. En reformas judiciales, ¿qué mismo piensas hacer? ¿Vas a plantear la eliminación del Consejo de la Judicatura, como decías, a inicios de este año? En fin, el presidente ha lanzado muchos globos de ensayo sobre este tema de la consulta popular. Lo cierto es que los temas no están claros. Yo creería que hay que esperar a ver ¿qué mismo se va a plantear? Se habla de alrededor de 12 preguntas, habrá que ver cuáles son plebiscitarias y cuáles requieren reforma constitucional y además reformas legales para finalmente saber cuáles son los mecanismos que habría que seguir. Pero yo insisto, primero, sortear una Corte Constitucional mezquina en estos temas, exigente abiertamente y arbitraria, va a ser bien complejo. Y lo segundo, ganar las consultas populares. El 106 de la Constitución exige mayoría absoluta de votos válidos. Es decir, no solamente el sí tiene que superar al no, sino también a los nulos y a los blancos. Y usted sabe, mi querido William, que en una consulta popular, las voces por el no que pudiesen estar en las antípodas ideológicas, políticamente hablando, se van a juntar para hacer campaña por el no. Ya veremos a Pachacuti, a Izquierda Democrática, al propio correísmo, haciendo campaña por el no. ¿Ya? ¿Estás seguro que le vas a ganar a ese no? ¿No te parece que era más sencillo disolver la Asamblea Nacional, hacer un buen gobierno durante 6 meses, a lo Clemente Yeró Vindauru, ¿no? Gobernar con las maletas hechas, sabiendo que puedes no ganar la elección. Claro. ¿Ya? Pero hacer una buena gestión e incrementar tus números de aceptación, me parece que por ahí era la cosa, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cuáles son los temas que quiere plantear al país el presidente. Abogado Ismael Quintana, constitucionalista, gracias por acceder a este diálogo. Golpearemos, como siempre decimos, la puerta de su oficina o de su casa para que pueda participar aquí. Gracias por su comentario, Ismael. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, William. Buenos días. Gracias. Coincido